no me sale. O sea, se puede probar tal vez con otro compañero, tal vez tiene el mismo problema, no. No sé, si gustas. Compañero, creo que tienes varias cuentas, porque ahí veo todavía dos Juan Vargas dentro de asistentes. ¿Cerrarías alguna? Bueno, ¿puedes, Juan Vargas? Estoy viendo el modo, pero creo que otro compañero va a Ok. presentar. Ok. A Jiménez Marín, se lo puedes habilitar, por favor. Jiménez. ¿Cuál es el nombre de Jiménez? Wilmer Luis Jiménez Marín. Wilmer. Ingeniero, yo le voy a apoyar, me está diciendo mi compañero, porque Ya no hay está. más. Convertir en moderador. Ya está, Wilmer. Ahora presenta tú. Ok, Wilmer, si puedes presentar. Entonces sí puede. Ok. Son las 7:40. Tienes 15 minutos para presentar tu trabajo. Puedes empezar. Ingeniero, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del sistema estructural, es el que les tocó a mi grupo número 9. La descripción que nos dio exactamente acerca de las características es que tiene que ser alineada con la norma peruana. Asimismo, en Internet puede haber sin fin de definiciones, sin embargo, en cuanto a la norma, tiene parámetros específicos que tiene que respetar, ¿no? Les voy a empezar hablando acerca de la definición. El sistema estructural consiste en miembros, nodos y conexiones, donde cada uno cumple una función o rol específico. Un miembro puede pertenecer a uno o más sistemas estructurales cumpliendo funciones diferentes en cada sistema. En cuanto al sistema estructural, el análisis es independiente a cada eje, no puede ser diferente en cuanto a eje X y eje Y, se analiza de forma independiente. Asimismo, se clasifica en 4 tipos según el reglamento, que es el concreto armado, albañilería, acero y madera. En el concreto armado tenemos 4 tipos. Si puedes cambiar, por favor. En el concreto armado tenemos los pórticos, duales, muros estructurales y muros de utilidad ilimitada. En la E030 nos habla específicamente acerca de este tipo de sistema estructural que es el concreto armado. Y en el E030 nos especifica un parámetro muy importante para poder establecer el tipo de sistema estructural que vienen a ser las derivas que se tienen que cumplir en cada sistema como límite máximo. Siguiente. Y está más que evidente que el concreto armado es el conjunto, ¿no?, del concreto más el acero de refuerzo. Siguiente, por favor, William. En el anterior.
Por ejemplo, el pórtico, si nos enfocamos directamente en el reglamento, en la E030, en diseño máximo resistente, hay un parámetro que siempre se repite en todos los tipos de sistema, que es la cortante basal. Por ejemplo, en pórtico nos indica que es el 80%, en duales de 20 a 70 y los muros estructurales, que es el 70% en muros estructurales. Ese es un parámetro que básicamente va a determinar qué tipo de sistema estructural debemos utilizar en nuestra edificación, y yo les voy a explicar más adelante cómo es que básicamente de forma rápida se va a calcular, ¿no? Pero vayamos a las definiciones de cada uno. Por ejemplo, el pórtico, sabemos que es una unión entre vigas y columnas conectado por nudos rígidos. Tiene ventajas en el cual, por ejemplo, nos permite más distribución de espacios, en el cual hay mayores espacios y se pueden agregar mayor vanos, mayores espacios, a diferencia, por ejemplo, de la albañilería confinada, que no se puede cambiar, ¿no? También, por ejemplo, tenemos desventajas, que es baja resistencia y rigidez a las cargas laterales, que va a necesitar mayores dimensiones de sus elementos para poder tener más rigidez y soportar cargas laterales. Siguiente, Wilmer. En los muros estructurales nos indica que la cortante basal es el 70% de los muros estructurales. ¿De qué manera va a actuar en todo el sistema estructural? En el que nos indica, por ejemplo, que está conformado por muros de carga y placas horizontales. Tiene ventaja asimismo, que es mayor resistencia y rigidez lateral. Eso es bastante simple, ¿no? En el cual, si tienes una enorme placa de concreto armado, donde tiene mayores dimensiones y mayores rigideces, va a poder soportar más las cargas de sismo, viento o nieve, si es que se presenta, ¿no? Y poder soportar de mejor manera los desplazamientos que se puedan tener. Siguiente. En los duales ya viene a ser como, por ejemplo, una conformación en conjunto en cuanto a pórticos y muros estructurales, en el cual está conformado por... siguiente, Wilmer, por favor. Los muros de carga y los pórticos, en el cual ofrece, por ejemplo, dos niveles de defensa contra sismos, ya sea los muros y pórticos estructurales. Es dúctil, tiene resistencia, es estable. Y entre cuantas desventajas nos indica que su alta utilidad conduce a grandes deformaciones, ¿no? Y el último, en cuanto a concreto armado, es el muro de utilidad limitada. Este sistema todavía tiene que seguir estudiándose debido a que su utilidad es limitada, ¿no? Aún es como que es algo quizás probablemente nuevo y necesita más estudio. Dentro del reglamento mismo nos indica que el máximo a construir son 8 pisos, que tiene un límite para la distorsión, una deriva independiente a lo del concreto armado, que es 0,005. Siguiente. Por ejemplo, y otro es la estructura de albañilería, ¿no? En el cual se divide en albañilería confinada y armada. También tiene un límite independiente, que es 0,005, y a simple vista, básicamente está conformado por unidades de albañilería, que son los ladrillos y el mortero. El siguiente, la albañilería confinada también es la albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro, como columnas y vigas de amarre. La gran diferencia con los de concreto armado, acá los que van a resistir las cargas laterales y las demás otras cargas, va a ser básicamente el muro portante, ¿no? Y lo que viene a ser vigas y columnas simplemente sirven de amarre para poder confinar muy bien todo este muro estructural y poder soportar el peso. A grandes rasgos, la desventaja que nos presenta es que tiene que haber continuidad en toda la edificación. Si en el tercer piso tenemos un muro estructural, asimismo tiene que haber una continuidad hasta el primer piso, y tiene que ser, es continua, ¿no? Asimismo que no se puede modificar estos muros estructurales ni poder realizar vanos posteriores, porque afectaría todo el cálculo y no estaría bien. En albañilería armada, siguiente. En albañilería armada la gran diferencia es que en esto vamos a poder utilizar varillas de acero dentro de las unidades de albañilería, ¿no? En cuanto a ventajas, nos indica que requiere poco mortero, no requiere encofrado para esos elementos. Otra desventaja también es las mismas en cuanto a la albañilería confinada, que el espesor de muro quita área a los ambientes. Otro punto también que nos restringe, que solamente máximo 5 pisos solamente se puede construir. Eso está dentro del reglamento también. Siguiente. En cuanto al acero,
También tenemos límites para la distorsión, que es 0.010, que es independiente ya de los otros dos sistemas que hemos hablado, ¿no? En el cual en el acero también se pueden encontrar pórticos, pero básicamente todo es completamente de acero. En cuanto a su clasificación, siguiente, tenemos el pórtico rígido, pórtico simple y pórtico semirrígido. Básicamente es como que las mismas clasificaciones en cuanto a nodos, ¿no? De los flexibles, rígidos, semirrígidos, y toda la clasificación que va a tener los aceros son en base a sus conexiones, de qué manera están conectados las columnas y las vigas. Y otra forma también de clasificarse son con de qué manera están colocados los arriostres, ya sean concéntricamente, concéntricamente, concretamente y excéntricamente va a estar conectados los arriostres. Siguiente. La exposición está enfocada básicamente en poder determinar cómo se puede clasificar el sistema estructural que se va a utilizar en la edificación. Para eso entramos en la parte de lo que viene a ser el sismo, ¿no? Dos más. En cuanto a relevancia del sismo. Siguiente. Ahí. En la relevancia del sismo, para determinar, cuando ocurre un sismo, generan fuerzas horizontales, que su objetivo principal es generar movimientos laterales de la edificación. Así mismo se va a deformar y tenemos que ver qué sistema estructural utilizar para poder soportar estos desplazamientos, ¿no? Siguiente. Como estábamos viendo en las definiciones, si nos vamos al E030, en cada una de las definiciones siempre repite lo que es cortante basal. ¿Pero qué es la cortante basal? ¿Para qué sirve? El cortante basal está más que evidente que es un parámetro importante para determinar las respuestas ante un sismo y determinar el sistema estructural a usar. La cortante basal, como ya les estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, en pórticos que actúa el 80% en columnas, en el dual actúa el del 20 al 70 en muros estructurales actúa el 70 en muros, pero ¿de qué manera se distribuye y cómo se calcula? Se calcula mediante esta fórmula que les voy a explicar de forma rápida más adelante, ¿no? Que tenemos el factor de zona, factor de uso, factor de amplificación. Siguiente. Por ejemplo, tenemos el factor de zona. Este se define según la región en la que deseamos aplicar donde se va a realizar la edificación, ¿no? Por ejemplo, en la zona 2 tenemos la región de Ucayali, a excepción de la provincia de Purú, ¿no? La zona 2 de 0.25, siguiente. El factor de suelo está clasificado según el tipo de suelo que se tiene, desde roca dura, roca blanda, rígida. Va a ser necesario hacer un estudio de mecánica de suelos para determinar el tipo de suelo que se tiene. Siguiente. En el siguiente tenemos el factor de uso. ¿Qué edificación vamos a construir? Ya sea un hospital, un colegio, un restaurante, un teatro o una vivienda, por ejemplo, que tenemos en el tipo C, que tiene un factor de uso de 1. Siguiente. Otro es el periodo fundamental de vibración. Para poder calcular el factor de amplificación sísmica, el valor de C que se encuentra en el cortante basal, va a ser necesario encontrar el periodo fundamental de vibración. Y eso se calcula mediante saber qué sistemas que se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un valor de coeficiente de C de 35 si es un elemento reciente, sean pórticos, de 45 si se tiene concreto armado con muros en las casas de ascensores, o un CT de 60 si se tiene duales, muros estructurales y muros de utilidad ilimitada. Acá básicamente es como que un paso en el que ya vamos viendo qué sistema estructural vamos a utilizar. Siguiente. Una vez obtenido el periodo fundamental, vamos a poder hallar recién el factor de amplificación sísmica, en el cual está involucrado lo que viene a ser el TP, TL y la T. Una vez obtenidos estos tres valores, obtenemos el factor de amplificación sísmica. Siguiente. Y bueno, casi por finalizar lo que viene a ser la fórmula, tenemos el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas. Desde un inicio es necesario escoger un sistema estructural para la edificación y de esa manera empezar con los cálculos de los parámetros, ¿no? Generalmente lo que se recomienda es iniciar con un sistema porticado, ya que en el predimensionamiento de elementos estructurales generalmente tenemos dimensiones parecidas, ¿no? Ya sean, por ejemplo, de 30 por 30, de 30 por 35 en las columnas. Y desde este punto ya tenemos que ir viendo qué sistema se va a tener que utilizar para poder continuar con el procedimiento. Por ejemplo, nos indica, por ejemplo, en concreto armado, en pórticos tenemos un coeficiente de reducción de valor 8. El siguiente paso, el último paso para la fórmula es la estimación del peso, que se tiene que hacer un metrado de cargas muertas, vivas, y así estimar el peso de toda la edificación que va a tener en cada piso.
Siguiente. Asimismo, la acordante basal, como es un parámetro grande que, como su mismo nombre dice, que se aplica en la base, esto va a tener que distribuirse en cada entrepiso. Por ejemplo, si tenemos 3 pisos, en cada entrepiso va a tener que distribuirse de manera idónea, ¿no? O sea que las fuerzas que están en cada piso, que al ser sumadas tienen que dar las mismas de la acordante basal. Sí, siguiente, Wilmer. Y esto también se calcula mediante los valores de la estimación del peso, la altura, el valor de K. Básicamente son bastante asequibles para poder calcularlos, ¿no? Y determinar cuánto es la fuerza cortante, la fuerza lateral que va a aplicarse dentro de la edificación en cada piso. También hay otro punto importante, es un momento torsor accidental, que eso depende de las dimensiones del eje ortogonal que se está analizando, ¿no? Vale la redundancia decir que los cálculos son independientes a cada eje X, eje Y, tiene que hacer un cálculo independiente, no es el mismo. Siguiente. Esa es la parte importante, ¿no? El cálculo de derivas. Aquí se va a contemplar los valores límites en cuanto a desplazamiento lateral de la edificación. Por ejemplo, si nosotros hemos comenzado con un concreto armado que nos indica un 0.007 como el límite de deriva, ese valor va a tener que cumplirse. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Acá nos indica, si los desplazamientos admisibles en cada piso no cumplen con los límites para la distorsión de entrepiso, deberán aplicarse más rigidez. O sea, de nuestro pórtico que hemos empezado de una columna de 30 por 30, va a tener que tener más dimensiones, asimismo se va a tener más rigidez, por lo tanto va a ofrecer una menor deformación, mejor comportamiento entre las deformaciones, ¿no? O sea, de nuestra columna de 30 por 30 se puede ir haciendo una columna de 30 por 40, 30 por 50 y así. Pero ¿qué pasa? Acá nos damos cuenta que nuestra columna se está convirtiendo en un muro estructural. O sea, la cortante basal se va a distribuir de forma diferente. Ya no va a ser, como dice nuestra definición en cuanto a pórtico, que el 80% de la cortante basal se va a aplicar en columnas, sino puede ser el 70%. Pero ¿qué pasa si disminuye? O sea, supongamos que hay en muros estructurales, la cortante basal se aplica un 30% y en columnas se aplica un 70%. Este sistema ya deja de ser pórticos y se convierte en un dual. Recordemos que en el dual nos indica que la cortante basal se distribuye de 20 a 70 en muros. O sea, básicamente estamos cambiando, modificando. Cuanto más rigidez aplicamos a nuestra estructura, ya deja de ser un sistema y se convierte en otro. Este es el punto importante que nos indica la norma, de qué manera clasificamos nuestro sistema. Pero a pesar de eso, si nuestra edificación no soporta, o sea, sigue violando los límites en cuanto a concreto armado de 0.007 de entrepiso, y seguimos aplicando más rigidez y más rigidez, del dual se puede convertir a un muro estructural. Por ejemplo, si sigue violando, por ejemplo, como el muro estructural nos indicaba, ¿no?, que el 70% de la cortante basal actúa en los muros. O sea, es como que es una secuencia, ¿no? De aporticado se convierte en dual, de dual se convierte en muro estructural si se sigue aplicando más y más rigidez según las condiciones que tiene nuestro terreno a ser analizado, ¿no? Siguiente. Y básicamente esa es la definición en cuanto a para poder diferenciar qué tipo de sistema estructural se va a utilizar. La parte estática, porque hay otros tipos de fenómenos que se aplican, ya sea la parte sísmica también, porque esa es la parte del SUX, viene a ser como parte sísmica. En cuanto a parte estática, y hay otro parámetro que involucra ya la gravedad, que es con sismos. Y no solamente la cortante basal aplica en la estructura, puede ser la cortante de viento o la cortante de nieve, si es que depende del lugar, ¿no? Pero esos ya son como parámetros que siempre se va a repetir, no importa el sistema que se utilice, ¿no? Así que no está tan enfocado en nuestra exposición. En cuanto a ya, para poder explicar de forma más práctica, hemos incorporado una memoria de cálculo. Yo vas pasando de forma rápida. Tenemos un planteamiento arquitectónico de un hotel de 3 pisos, en el cual decidimos, bueno, en primera instancia hicimos un predimensionamiento de elementos estructurales, en el cual hemos adoptado un sistema de pórticos, tenemos las características de los materiales, sigue pasando rápido, ¿no? Las características de los materiales, tenemos el cálculo, por ejemplo, también de cargas vivas y muertas, que está en la siguiente, Wilmer. Hemos ido
haciendo cada uno de los pasos, ¿no? Decidimos tomar, por ejemplo, el eje 2 para poder analizar de qué forma se comporta. Siguiente. Tenemos ahí el eje 2, donde está el siguiente también. Acá está la idealización ya, básicamente, de qué manera se está comportando, se distribuyen ya las caras vivas y muertas en cada nivel. En ese 10 toneladas y 5 toneladas pueden ser una forma de idealizar como la cortante basal, de qué manera se distribuye, ¿no? En cada entrepiso. Y el paso 7 tenemos el análisis estructural siguiente. Sabemos que el análisis estructural nos facilita, ¿no? O básicamente su función es poder encontrar las deformaciones de cada entrepiso, las fuerzas cortantes, los momentos flectores, y hemos decidido enfocarlo básicamente al curso, ¿no? Mediante la utilización de este método, el método de Kani, siguiente, mediante el software, mediante una hoja de cálculo en Excel para poder determinar cuánto es que se deforma el entrepiso en cada una de estas. Siguiente. Esto fue calculado también, verificado en el SAP 2000 para poder verificar cuánto es que se deforma, y en el último, siguiente. El primer nudo, el segundo nudo, siguiente, Wilmer. Y ahí básicamente para poder corroborar si es que cumple, ¿no? En el concreto armado tenemos 0.07, como les había indicado que hemos optado por un aporticado. Tenemos una deriva en el primer piso de 0.00397, que es menor a 0.007. Y en el segundo piso también 0.00338, que es menor a 0.007. O sea, por lo tanto, las dimensiones que hemos establecido a un comienzo son correctas y pueden cumplir, ¿no? Con lo que nos especifica el reglamento. Siguiente. Otro también hemos hecho una armadura para poder determinar su desplazamiento. Siguiente. También con el método de trabajo virtual. Siguiente. Con una hoja de Excel. Siguiente. El último ejemplo aplicativo que hemos utilizado el programa de robot para determinar esta edificación que viene a ser como una especie de sistema estructural dual en que tenemos placas y columnas. Siguiente. Tenemos el cálculo de cada uno de esos desplazamientos en cada piso y poder verificar si es que cumple con el límite de distorsión máxima, ¿no? De concreto armado. Siguiente. Y básicamente el ejemplo aplicativo es verificar en cada uno de los 3 sistemas que teníamos, ¿no? Siguiente. En cuanto a valor agregado, estábamos verificando en la ciudad de Pucallpa. Siguiente. Este es uno de los esquemas, ¿no? Hemos buscado en la ciudad de Pucallpa básicamente los diferentes sistemas que existen según el reglamento y poder enfocarlo en nuestra región, ¿no? Por ejemplo, un pórtico intermedio reciente momentos tenemos en la hiperbórea 1. Siguiente. En el cual se puede ver, ¿no? de qué manera están ariostrados y poder vincularlo con uno de los sistemas estructurales de acero, que viene a ser este caso. Tenemos la dirección donde se encuentra y siguiente. Acá, por ejemplo, generalmente en Pucallpa no tenemos tantas estructuras de acero, ¿no? Más que todo solamente en supermercados y todo eso, algunos plantas industriales y cosas así. Por ejemplo, también tenemos pórticos. Acá la clasificación de cada uno de los pórticos. Siguiente. El concreto armado, cómo se clasifica. Siguiente, albañilería. Siguiente, madera también, cómo se clasifica. Eso también falta un poquito más ahondar. Específicamente, la madera también tiene un título especificado dentro del reglamento, o sea, no cualquier edificación que sea de madera básicamente ya cumple con todos los parámetros, sino que se tienen que hacer estudios. Siguiente. Y también recolectamos datos estadísticos, ¿no? Donde nos indica, hemos sacado fuentes del INEI, donde nos indica en cuánto en porcentaje se utiliza en la ciudad de Pucallpa albañilería, adobe, madera. En la ciudad de Pucallpa, cuántas viviendas están construidas con cada uno de esos sistemas estructurales, ¿no? Siguiente. Es del censo de INEI, del 2017, cuántos sistemas estructurales, en cuántas viviendas, en cuántos sistemas estructurales se utilizan en la ciudad de Pucallpa. Siguiente. Y en cuanto a conclusiones, ¿no?
Se concluye que una de las formas de determinar, según el reglamento, qué sistema estructural usaremos es calculando la cortante basal. De acá, bueno, les expliqué de qué manera se distribuye desde aporticado hasta muro estructural según su distribución en porcentaje, ¿no? También que los desplazamientos laterales admisibles pueden modificar el sistema estructural adaptado. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, si se supera el límite admisible, se tiene que aumentar más rigidez, por lo tanto, es posible que se cambie el sistema estructural y se haga una iteración a iteración. Eso es lo que involucra el poder diferenciar qué sistema en cuanto a iteraciones. Si un predimensionamiento no te cumple, se tiene que dar más rigidez y así seguir iterando hasta poder entrar al margen del límite, ¿no?, que nos especifica la norma. También otro punto que no es posible determinar precisamente a simple vista qué sistema estructural representa cualquier edificación que veamos, generalmente la de concreto armado, ¿no?, porque la de acero es como que un poco más. Para esto, si se quiere conocer exactitud, será necesario un análisis estructural sismoresistente para determinar los parámetros que cumple y así clasificarlo. Otra conclusión es que las estructuras metálicas tienden a deformarse menos debido a que el acero funciona más a tracción, inclusive su modo de elasticidad mayor al que el concreto armado, ¿no? Sí, eso es bastante fácil de entender. Evitando que las deformaciones sean mayores, aún así no es muy común estructuras metálicas de Pucallpa, pues su precio es elevado y el acceso a este material son algunas de las restricciones. Otra recomendación, por ejemplo, la deformación es directamente proporcional al número de pisos. Quiere decir que cuanto más pisos tengamos, es más probable que se deforme más la estructura. Por eso es necesario agregar mucha más dimensión a otros elementos estructurales. Siguiente. En cuanto a recomendaciones, se requiere optar por un sistema de concreto armado. Se recomienda iniciar por un sistema porticado, debido a que su costo es más bajo, requiere menos material y menos mano de obra. Es una recomendación que podemos dar, ¿no? También se recomienda realizar iteraciones a baja escala en el momento de obtener la inercia de los elementos, generalmente verticales, mediante la adición de dimensionamiento respecto al primer procesamiento de datos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si, por ejemplo, en el ejemplo aplicativo teníamos un elemento estructural de 30 por 30 y teníamos un límite, algo de 0.003 y el límite era 0.007, o sea, podemos aún seguir bajando las dimensiones, por ejemplo, optar por un 25 por 25 y probar si es que no se viola el límite, ¿no? La última, se recomienda realizar un correcto diseño sísmico, claro. Y eso es en cuanto al ejemplo aplicativo, ¿no? Reducir la sección de las columnas, pues el coste va a ser mayor y es que nuestro cálculo de deformación por piso nos salió óptimo. Podemos reducir la sección, la deformación aumentará, pero aún así estaremos dentro del margen máximo permitido por la norma. Y básicamente esa es toda la posición, ingeniero. Gracias. ¿Y cuál es el margen máximo permitido por la norma? El 0.007. En nuestra memoria de cálculo, en el ejemplo aplicativo 1. Sí, está bien. Pero ese para el tema de sistemas duales, creo, ¿no? O no, es para pórticos de concreto armado, ¿no? Claro, claro. Generaliza todo ya. Todo lo que es concreto armado. No, ten mucho cuidado, ¿ah? No generaliza todo, ¿ah? Claro, el de utilidad ilimitada es diferente. El claro. 0.007 es para pórticos de concreto armado nomás. Ajá. Por eso. Ya, está bien. Miren, es interesante. Me gustó la foto que tomaron del Centro Comercial 1. Para los que no, bueno, para los que han ido y no se han fijado, y esto es una recomendación a todos los que están estudiando ingeniería civil, siempre uno tiene que ser muy observador. Esa estructura, además, aunque tiene un nivel de diseño de calidad, o sea, ese planteamiento de estructura metálica, tú lo ves acá en Lima, en Europa y en todas partes. Entonces, sería interesante alguna vez conseguir la memoria de cálculo o para mis alumnos de análisis estructural 2, que se vayan y hagan un modelamiento de eso. Porque está bien interesante esa estructura, desde la cimentación hasta los mismos tijerales metálicos y ver si cumple sísmicamente. Es súper interesante. Edson, sí, ¿quieres participar? Sí, ingeniero, justamente soy miembro del grupo y fuimos los que nos encargamos de ir a solicitar permiso para poder hacer las fotos y nos informaron que para que nos proporcionen la información que usted solicita, podemos hacer una solicitud
formal a la empresa para que nos brinden esa información y lo podrían hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, ¿qué esperan? Pero, Consíguenla pero, y yo les voy a dar pero, un tipo de bonificación, ¿no? yo ingeniero. ¿Cuál es el pero? Pero es que demora un poco la solicitud, el proceso burocrático que sigue No la hay empresa. problema. Tienen hasta análisis 2. Si no los bonifico en análisis 1, los bonifico en 2. Siempre es interesante y yo cuando trabajé para el gobierno regional, siempre se brinda la información, ¿no? Ustedes tienen que hacer solicitudes diciendo que es para fines académicos, que están estudiando y no creo que ningún profesional se niegue. Claro, se puede demorar por fines burocráticos, pero, pero eso se llama la gestión de conocimiento. Ahora el conocimiento se comparte. Perfecto, les felicito. Me da mucho gusto de que hayan ido al similar que a los otros grupos, bueno, no todos, pero han estado viendo y han visto y ven con ojos de ingeniero civil. Eso es lo que más me interesa y lo que más me alegra, ¿no? Y que hayan buscado por Pucallpa ejemplos y que hayan visto y que tengan sus conclusiones. Y es cierto, lo que pasa es de que nosotros tenemos un paradigma de que todo tenemos que hacerlo con concreto armado. Ese paradigma no existe. Ese paradigma es de la mentalidad de los países subdesarrollados. En Estados Unidos todo es acero y ellos nos llevan pues en construcción más de 60 años. ¿Y ustedes creen que lo hacen por qué? Si ellos también tienen concreto. Lo hacen porque el acero tiene mayor performance, es más sísmico, ¿no? Es más rápido, es más limpio. Entonces hay bastantes ventajas. No crean que lo que se construye de concreto es mejor que lo que se construye de acero. Definitivamente no. Ese es un paradigma que solo lo tenemos acá. Pero genial. Les felicito al grupo. Muy bien. A ver, por favor, dejen de compartir y pasamos al grupo número 10. ¿Quién es el representante del grupo número 10 para poder darle la pauta? Buenas noches, ingeniero. Choca Vargas, podría darme para poder compartir, por favor. Choca Barras. Vargas. Choca Vargas. Estoy como Jimmy Diógenes Choca Vargas, ingeniero. Estás como Jimmy Diógenes, ya, está bien. Jimmy Diógenes Choca Vargas, sí, ya te entendí. ¿Cuántos usuarios tienes? De repente también tienes 2, 3. Un usuario más, ingeniero. Ya, está bien, perfecto. A mí me parece que esas personas son serias. Ok, Choca, puedes compartir tu pantalla. O Jimmy, puedes compartir tu pantalla. Ingeniero, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Bueno, buenas noches con todos. Pero todavía no se ve tu presentación, discúlpame. ¿No se ve la presentación? No, solo se ve tu pantalla con tu JB, ¿no? Pero tu presentación no logramos ver todavía. A ver, ingeniero, disculpe un momento, por favor, a ver. No te preocupes. Ahí, ingeniero, ¿se puede visualizar? Tu presentación aún no. Solamente se ve tu pantalla con tus iniciales. Ingeniero, disculpe, estoy intentando compartir y me indica que usted que no se puede visualizar. A ver, voy a cambiarte a usuario, a asistente y de nuevo te voy a dar pase a ver, convertir a moderador, cambiar. Ok, a ver, intenta de nuevo, por favor.
Ingeniero, disculpe, ¿puedo salir y volver a entrar a la reunión? Por supuesto, Para poder... por supuesto. Ya, ok, ya se puede ver. Sí, ingeniero, ya, muchas gracias. Ok, entonces son las 8:12. Tienes 15 minutos, 8:27. Sí, 8:27. Ok, puedes empezar, Choca. Muchas gracias, ingeniero. Primero que nada, buenas noches con todos. Hoy el grupo 10 es presente con la exposición sobre el tema de estructuración de edificios, conformado por los siguientes integrantes: mi persona, Choca Vargas, Jóvenes de Jesús, Huaraca Chávez, Jiménez Mozombite y Marcos González Braul. En primer lugar, voy a explicar que el trabajo, tanto el trabajo como la exposición, está dividido en cuatro capítulos. En el capítulo 1 abordamos temas generales, como principales elementos de un edificio, sistemas estructurales, sus criterios fundamentales. En el capítulo 2 hablamos ya netamente sobre el diseño de estructuración de edificios, donde abordamos su proceso, tipos de carga, métodos, diseños. Y el capítulo 3, que sería el ejemplo aplicativo, donde detallamos todos los conceptos que anteriormente en el capítulo 1 y en el capítulo 2 hemos desarrollado, cómo lo relacionamos a una obra de la vida real. Y el capítulo 4, sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Ahora, para entender la estructuración de edificios es importante conocer ciertos conceptos básicos con respecto a este tema, como es, por ejemplo, la rigidez, que sería la resistencia a la deformación, tener en cuenta también las características del suelo, que está directamente relacionado con la capacidad portante del terreno, también tener en cuenta los materiales, el presupuesto, etcétera. Conceptos que durante el desarrollo de la exposición iremos explicando. Ahora, partiendo desde la definición misma de un edificio como aquella construcción que en su conjunto es capaz de poder soportar todas las acciones a las cuales éste pueda ser sometido. ¿Y a qué nos referimos con acciones? Nos referimos a las acciones específicamente a las cargas. Ya pueden ser cargas sísmicas, cargas de viento o peso propio. Ahora, acerca de las generalidades del proceso de estructuración de edificio, es importante, como otros grupos ya lo han señalado, hablar sobre los elementos estructurales, de los cuales uno de los principales es la cimentación, que es un conjunto de elementos estructurales cuya función principal es transmitir las cargas de la edificación al suelo. Ahora, podemos ver que la cimentación se puede clasificar en cimentación corrida, losas de cimentación, zapatas y lotes. Y en las zapatas tenemos zapata aislada, zapata centrada, zapata excéntrica, zapata esquinada, zapata combinada y zapata conectada. Son conceptos netamente teóricos que hemos concluido que son primordiales mencionarlos y detallarlos antes de ir al ejemplo aplicativo. Tenemos la cimentación corrida, que son un conjunto que está formado principalmente por el cimiento y sobrecimiento, como se puede ver en la imagen. Tenemos también la losa de cimentación, que generalmente se usan en terrenos que tienen poca capacidad portante para poder soportar las cargas de la edificación. Tenemos también las zapatas, que es un tipo de cimentación superficial que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a compresiones medias o altas. Tenemos los pilotes, que son elementos estructurales que permiten trasladar las cargas hasta un determinado estrato del suelo. Tenemos las columnas, que son uno de los principales elementos estructurales y que su característica principal es que trabajan a compresión, resistiendo tanto cargas verticales como horizontales. En cargas verticales podemos nombrar el peso propio de la edificación, y en horizontales están pues las cargas sísmicas, las cargas de viento.
También tenemos el acero, que en su conjunto con el concreto pueden trabajar tanto a compresión como tracción. Como bien sabemos, el concreto cumpliendo un rol de soportar las cargas a compresión y el acero a tracción. Es por eso que el acero es un elemento importante durante la estructuración del edificio. Tenemos las placas, que son sistemas estructurales que están, cuya función principal es resistir las cargas horizontales de los sismos y vientos. Tenemos los muros de carga, que son paredes, pero que cumplen una función estructural. También tenemos las vigas, que son elementos estructurales que trabajan a flexión. Y otra función que tienen es que resisten las cargas de las losas y estas las transmiten a las columnas. Dentro de su clasificación podemos encontrar la viga peraltada colgante, la viga peraltada invertida, viga peraltada colgante e invertida, viga chata. Asimismo tenemos también las losas, que juntos con la viga también trabajan a flexión. Podemos mencionar la losa aligerada, la losa maciza, losa nervada, conceptos que en el informe ya están un poco más detallados. Ahora hablaremos sobre los sistemas estructurales de un edificio. Los principales sistemas estructurales se pueden subdividir en marcos, paredes y sistema dual. Un sistema de marco es aquel que está conformado por vigas y columnas. Y en el sistema de marcos también se subdividen en marcos rígidos y marcos arriostrados. Como se puede ver en la siguiente presentación, hablamos sobre los marcos rígidos, cuyos puntos importantes que podemos rescatar son sus ventajas y desventajas. En las ventajas podemos mencionar que tienen un alto grado de libertad, es decir, que su número de movimientos posibles tiene un número de movimientos posibles en un sistema estructural, tanto para deformaciones como para rotaciones. Y en desventajas podemos referirnos a que presentan grandes deflexiones laterales. También podemos, los marcos rígidos pueden ser marcos de acero, marcos de concreto reforzado. Ahora los marcos arriostrados. Se denomina marco arriostrado cuando se insertan miembros diagonales en las crujías de los marcos. Como podemos ver en la primera imagen, se ha insertado solamente un miembro diagonal y dependiendo del punto de aplicación de la carga, esta trabaja a tensión o a compresión. Es por eso que es recomendable que los marcos arriostrados se inserten dos miembros diagonales para que independientemente de dónde se aplique la carga, esta igual trabaje a tensión. Tenemos el sistema de paredes, que a diferencia del sistema de marcos, esta generalmente es más rígido y por consecuencia menos dúctil. Tenemos también el sistema dual, que vendría a ser simplemente la combinación del sistema de marcos y paredes. Ahora hablaremos sobre los requisitos estructurales, donde podemos mencionar la estabilidad, resistencia, rigidez y deformaciones. En estabilidad se refiere a que la edificación se mantenga en equilibrio frente a todas las fuerzas que ésta pueda soportar. En la resistencia se refiere a soportar los esfuerzos sin fisurarse, y en la rigidez la capacidad de la edificación a no deformarse. Un punto importante es que la diferencia entre rigidez y resistencia es que la resistencia es una característica netamente de los materiales y la rigidez es una característica de la estructura en sí. También tenemos las deformaciones, donde se recalca que obviamente no tienen que existir deformaciones excesivas. Y uno de los puntos más importantes del trabajo, que son los criterios sismorresistentes, que han sido referenciados y recabados de la norma E030 del diseño sismorresistente, donde hablamos sobre uniformidad y continuidad, que dice que la estructura debe ser continua, tanto en planta como en elevación. Como se puede ver en la imagen, la primera estructura es continua, mientras que la segunda no. Simplicidad y simetría. Las estructuras simples son más fáciles de idealizar y de predecir su comportamiento. La simetría evita la presencia de efectos torsionales.
Resistencia y ductilidad. La estructura debe tener resistencia sísmica adecuada en todas las direcciones. Rigidez lateral, para que una estructura pueda resistir fuerzas horizontales sin tener deformaciones importantes. También está el diafragma rígido, una losa rígida permite la idealización de la estructura como una unidad. Y también tenemos la hiperestaticidad y monolitismo, que una relación importante que tenemos que rescatar de la hiperestaticidad es que mientras más hiperestático sea la estructura, mayor resistencia sísmica tendrá. Y con respecto al monolitismo, es una característica que define a la estructura como un conjunto en sí, como una unidad, que la estructura se mantenga como una unidad en sí. Tenemos el diseño de estructuración, donde abordamos procesos del diseño estructural de edificios, donde podemos ver la primera fase es la fase conceptual o creativa, que es donde se percibe donde se percibe el proyecto en sí. Tenemos la fase analítico-numérica, donde está la evaluación de cargas, ya sea cargas gravitacionales, cargas sísmicas, cargas de viento, etc. Tenemos también los tipos de carga de la estructuración, carga muerta, carga sísmica, carga viva. En carga muerta podemos mencionar simplemente el peso propio de la edificación. En carga sísmica, obviamente, están los movimientos sísmicos, y en carga viva, que son producidos por los elementos móviles de la estructura. También tenemos los métodos de diseño: estructuración por carga vertical, estructuración por carga sísmica, y obviamente un punto importante sobre las cimentaciones. Pero por cuestiones de tiempo, ahora pasamos al ejemplo aplicativo, donde se verá todos los conceptos anteriormente mencionados, cómo lo podemos relacionar y cómo podemos detallar estos conceptos en una obra real, que sería el mejoramiento de la gestión institucional de la sede central y de las direcciones regionales adscritas en la provincia Coronel Portillo del gobierno regional de Ucayali. Cabe recalcar que este ejemplo aplicativo cuenta con su memoria de cálculo, su plano estructural y idealización de la estructura en el software ETABS, y está adjuntado en nuestro trabajo. Ahora, acerca de las generalidades. En primer lugar, ubicación del proyecto. Se ubica entre el Jirón Macicea y Virgen María, a espaldas del Polideportivo Marcelino. Ahora, el ejemplo en sí que vamos a desarrollar no es de toda la obra, es simplemente de un bloque, que sería el bloque 1A. También estamos usando, se ha utilizado software como ETABS, y obviamente la norma E030, donde se puede ubicar al proyecto en una zona 2, con un 10% de peligro, un 10% de peligro en 50 años. Ahora hablaremos sobre la descripción del bloque. Como anteriormente hemos explicado sobre los tipos de sistemas en una estructuración, para el ejemplo aplicativo, se está usando un sistema dual, donde se usa pórticos de concreto armado y placas de concreto armado con un espesor de 30 centímetros. También se está usando las normas, la E020, la E030, la E050, la E060 y el ASI. El bloque cuenta con 8 pisos más un sótano. Ahora, con respecto a los datos, podemos ubicar al tipo de edificación tipo B, debido a que estamos utilizando pórticos y muros de concreto armado que corresponderían al sistema dual, y el número de pisos de 9 a 12. Como ya había mencionado anteriormente, el bloque cuenta con 8 niveles más un sótano. Entonces podemos identificar al tipo de edificación como tipo B, donde se estipula que tiene que ser regularmente exigente para la exploración de suelos. Esto obviamente referenciado del Reglamento Nacional de Edificaciones de la norma E050, capítulo 2, artículo 9. Ahora, con respecto a los parámetros, el factor de zona, como habíamos mencionado que está en una zona 2, el factor de zona sería 0.25, referenciado de la tabla 1 de la norma E030. El periodo sería 0.6, el periodo de desplazamiento constante sería 2 y el coeficiente de reducción 6. Ahora, con respecto al proceso de diseño de edificios, el diseño de concreto armado.
Se ha utilizado principalmente columnas, placas, vigas y aligerados, con el método, método de rotura o resistencia última. Este método es por el cual se estudia el comportamiento de la estructura o de la edificación en un instante de falla mayor al que generalmente soporta. También podemos hablar sobre las cargas de servicios, que anteriormente hemos referido en nuestra teoría, donde está la carga muerta y carga viva. En el siguiente cuadro que estoy señalando, podemos ver las consideraciones de las cargas muertas, donde está el peso aligerado, el peso acabado del piso, peso de los ductos de aire acondicionado, pesos de los ductos de cielo raso, como también las cargas vivas, que son los archivadores, oficinas, escaleras, encofrado, baños, encofrado de baños, encofrado de pasillos, con sus respectivos pesos. Ahora, con respecto al predimensionamiento estructural, como anteriormente hemos mencionado que en la cimentación se puede usar una losa de cimentación, se puede usar zapatas, se puede usar pilotes. En este caso, para nuestro ejemplo, se ha utilizado pilotes y una losa de cimentación. Ahora, con respecto al predimensionamiento estructural sobre losas y vigas, podemos referirnos o apoyarnos de la fórmula, que es el ancho de la losa es la luz libre por 800 más 0.071, la afluencia del acero, todo eso dividido entre 36.000. En este caso, nosotros tenemos, en el proyecto, tenemos una luz libre de 9.5, por lo tanto, será un aligerado bidireccional. ¿Por qué sería un aligerado bidireccional? Pues citamos al autor Antonio Blanco Blasco, que dice que cuando la luz libre pasa de 6 metros, tiene que ser un aligerado bidireccional. Entonces, tomando en cuenta esto, también podemos aplicar la fórmula, que nos saldría un 28.9, pero por criterios del proyectista se ha tomado un espesor de 30 centímetros. Y una consideración similar es para las vigas, que están, para encontrar el peralte, está en una relación de 1 entre 10 a 1 entre 12, en función también de la luz libre, que sería de 9.5. Con esto podemos encontrar el peralte de 0.8 en ambas direcciones, obviamente con el fin de dar mayor rigidez a la estructura. Y el ancho de 0.4 metros, que vendría a ser mayor a 0.25, cumpliendo con lo estipulado en la norma E060. Con respecto a las columnas, debido a que nuestra estructura sea diseñada en base a un sistema dual de pórticos y muros de corte, como ya anteriormente hemos mencionado, para uniformizar el diseño en toda la edificación se colocarán columnas de 85 por 85 centímetros en todos los niveles. Con respecto a las placas, como tienen un espesor de 0.4 metros en ambas direcciones, los muros de contención, tenemos los muros de contención donde se pueden ver tanto en la vía de ingreso en el sótano y en el perímetro del sótano, que se pueden detallar mejor en el archivo que hemos adjuntado en el ETABS. Y también tenemos el análisis estructural del edificio, donde mencionamos que los softwares principales que hemos usado han sido el SAP 2000, el ETABS y las derivas, que es un concepto que anteriormente ya se ha visto, como anteriormente ya había mencionado, para un sistema dual de pórticos se usa una deriva una deriva permitida de 0.007, que es una relación. Entonces, tenemos por piso, desde el sótano hasta el piso, tenemos una deriva corregida que sí cumple con la deriva permitida, tanto en el sentido Y como en el sentido X. Obviamente, todo esto bajo la norma E030. No está de más recalcar obviamente que las derivas son desplazamientos horizontales relativos entre dos puntos.
Y ahora los requisitos estructurales que anteriormente hemos visto acerca de estabilidad, resistencia, rigidez, simplicidad, simetría, uniformidad y continuidad. Ahora lo vamos a comparar con este ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, la estabilidad. Como podemos ver, el edificio tiene una forma rectangular, por lo tanto la distribución de fuerzas será equitativa y más estable. La resistencia, que está relacionado con los materiales. La rigidez. Un punto muy importante de la rigidez es que esta estructura tiene un nivel de rigidez bastante alto, siendo menos dúctil. También tenemos la simplicidad y simetría. Como se puede ver en la imagen, el bloque tiene una forma rectangular, por lo tanto, cumple con los criterios de simplicidad y simetría. Tenemos la uniformidad y continuidad, como se puede ver. Y las conclusiones del ejemplo aplicativo. El primero es que la estructura presenta una adecuada rigidez, como ya se había mencionado. Después, que según el estudio de mecánica de suelos, el periodo de vibración del mismo es de 0.512 segundos y que la edificación es adecuada para ser usada como oficinas y sede central del gobierno regional. Ahora, con respecto a las conclusiones del ejemplo aplicativo, una conclusión que se ha llegado al nivel analítico del grupo es que, si bien es cierto, la estructura es muy rígida y por consecuencia menos dúctil, esto se ha hecho debido a las consideraciones del proyectista, debido al fenómeno de la resonancia, que serían las vibraciones excesivas, porque simplemente también se podría hacer que la estructuración del proyecto sea menos rígido y por lo tanto un poco más dúctil, y aún así cumpliría con las derivas. Sin embargo, por la zona y por el fenómeno de la resonancia que acabo de mencionar, se ha tomado esa consideración de hacerlo más rígido a la estructura. Y ahora las conclusiones tanto del trabajo como del ejemplo aplicativo, las conclusiones generales, que es la estructuración como tal es un proceso complejo que se rige bajo conceptos fundamentales de equilibrio, seguridad y funcionalidad. También que es de vital importancia conocer y aplicar la filosofía de diseño sísmico y criterios generales de estructuración. Y esto obviamente apoyado de nuestra norma, de la E030, y que los parámetros y normas y lineamientos que deben seguir los proyectistas durante el desarrollo de estructuración en edificios son inexorables e inflexibles. Sin embargo, frente a situaciones especiales y nuevas para el ingeniero, estas normas y criterios pueden ser moldeables a criterio propio, donde la experiencia y el conocimiento personal pueden orientar nuevas formas y métodos de desarrollo estructural, tal como se mostró en el ejemplo aplicativo. Si bien es cierto que la estructura cumplía con los criterios sismorresistentes de continuidad, simplicidad y simetría, se ha tomado la consideración de ser lo más rígido de la estructura, justamente por los efectos que ya se había mencionado antes, como la resonancia y la zona sísmica. Y por último, también tenemos las recomendaciones, que primero se debe realizar un estudio completo e integral de las normas técnicas referidas a estructuración de edificios, especialmente la norma E030 del diseño sismo resistente, conocer el contexto, consideraciones y conceptos básicos del tema en cuestión, con ayuda de libros, entrevistas, documentales, tesis, trabajos monográficos. Estructurar y planificar un índice preliminar que orientará a los puntos más importantes del trabajo, aplicar todos los conceptos estudiados a un ejemplo real de la ingeniería civil, de modo que enriquezca y amplíe el conocimiento sobre el tema en cuestión, como se ha ejemplificado anteriormente, y por último, las referencias bibliográficas. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Ok, está bien. Está bien. Deja de compartir, por favor, el representante del grupo número 11. ¿Quién es? Ingeniero, buenas noches. Lucas, ingeniero, Lucas Vilches. Lucas Vilches. Ya. Lucas André Vilches. Ya, ok, ya te puse como moderador. Puedes compartir tu pantalla.
Ok, Lucas, son las 8:35, tienes 15 minutos para realizar tu presentación. Muchas gracias, ingeniero. ¿Se logra ver, ingeniero, la diapositiva? Sí, se logra ver. Puedes empezar. Buenas noches con todos, ingeniero. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, al grupo 11 le tocó explicar sobre los efectos torsionales en edificaciones. Somos 6 y mi persona es Vilches Urrea Luca. Una pequeña introducción acerca, ¿no?, de los efectos torsionales en edificaciones. Las normas sísmicas en nuestro país se han ido actualizando debido a los diferentes sismos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia con el fin de evitar pérdidas humanas y daños materiales. Eso debido a que el Perú se encuentra ubicado en la zona sísmica, como podemos ver acá, más activa del mundo, en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, sobre una región de convergencia tectónica entre las placas oceánicas Nazca y continental sudamericana. Prácticamente nos encontramos en esta parte, ¿no? Más que todo, en el proceso de diseño de las estructuras no se han presentado grandes comportamientos de falla en elementos principales de las edificaciones, colapsos parciales y totales. Esto a consecuencia de un análisis de diseño sismo resistente no adecuado. Este es justamente lo que se quiere ver, ¿no?, con el tiempo, mejorar los sistemas estructurales, en caso de sismo no puedan soportar esas grandes cargas, y lo que se va a generar, ¿no?, los efectos torsionales en edificios. Una pequeña introducción acerca de torsión. El problema de torsión simple se presenta muy pocas veces, ya que en general aparece la torsión combinada con flexión y corte. Sin embargo, lo que estudiaremos es totalmente general, dado que aplicando el principio de superposición de efectos, a partir del problema de torsión simple puede llegarse a otros casos de torsión compuesta. Es el principio de superposición de efectos. Esto indica, ¿no?, es un teorema, más que todo, ¿no?, que nos permite descomponer, ¿no? Ya hemos visto también en resistencia de materiales 2. Y esto prácticamente, ¿no?, nos ayuda a descomponer, ¿no?, el problema lineal, y de esta manera, ¿no?, que el problema original se obtiene como superposición o también una suma de estos subproblemas más sencillos. Y esta torsión prácticamente, ¿no?, las fuerzas que actúan sobre este objeto, eso está sometido a torsión, trata, ¿no?, de retorcerlo, como vemos acá. Eso es prácticamente la torsión, que trata de retorcerlo, no de girarlo en dos direcciones contrarias. Existen varios tipos de secciones, y algunas de ellas son la sección circular, sección anular, sección tubular cerrada de pequeño espesor, sección rectangular y secciones abiertas de pared. Ya de a poco más adelante voy explicando. Acá tenemos ¿no?, las irregularidades. Ya más adelante le voy a dar más detalladamente una pequeña introducción. Las respuestas sísmicas de edificios sujetos a movimiento sísmico pueden ser modificadas significativamente por la ocurrencia de efectos torsionales, ¿no?, lo que se va a producir, ya que esto, como resultado, la estructura del edificio solo se traslada lateralmente, sino que también rota respecto a un eje vertical. Este efecto produce una distribución desigual de los desplazamientos laterales en un mismo nivel. Eso es lo que nos quieren, son las irregularidades que puede haber en edificios. Prácticamente podemos acá tener los muros de cargas, que tenemos por las columnas, y así, ¿no? Y lo que se quiere, bueno, en toda edificación siempre va a haber irregularidades de carga. Prácticamente eso nos quiere decir, ¿no?, que va a haber un incremento de desplazamiento en ciertos puntos ubicados en el perímetro del edificio. Esa parte podemos tener, ¿no?, en la parte céntrica, lateral, eso en el medio, y eso en la parte extremos, ¿no?, de los muros de carga.
ya que el Reglamento Nacional de Edificaciones en la E030, diseño sismo resistente, en el artículo 16, ¿no? Los sistemas estructurales, nos indican, ¿no?, que todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural sismo resistente cumplen con lo previo visto en la norma técnica de 060, concreto armado. Esto prácticamente lo encontramos en la norma técnica de 060, pero como definiciones también en la 030, en el artículo 16, no nos toma eso como pórticos, muros de carga y sistema combinado. No en sí, no los pórticos, como vemos acá un pequeño ejemplo, por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. De pórticos también pueden ser muros de carga, ¿no? Como también muros estructurales, ¿no? Que ese es un sistema que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre lo que actúa por lo menos 70% de la fuerza. Y prácticamente acá tenemos, ¿no?, el sistema combinado, ya que sea pórtico o muros de carga. En las estructuras de acero, seguimos en la norma técnica, ¿no?, de la E030. Los sistemas que se indican a continuación forman parte del sistema estructural resistente a sismo. Comprendemos, ¿no?, de 6 tipos: los pórticos especiales resistentes, los pórticos intermediarios. Eso lo encontramos en la tabla, en la E030, en la tabla... Disculpe. No, de esos 6 tipos encontramos de esos pórticos. Ahora, la problemática de la torsión, eso es lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere dar a conocer. ¿Por qué sucede esto? Ya que revertir el problema en comparación con los elementos correspondientes a un sistema sin en un sistema sin ese desequilibrio, el movimiento de torsión puede provocar fuerzas y desplazamientos adicionales en algunos elementos de resistencia real. No, esta es la forma, ¿no?, de esa intensidad de diseño especificada en la mayoría de las especificaciones, más que todo la torsión natural o estructural. ¿Y qué es el movimiento torsional, no? Lucas, una consulta. ¿Eso está alineado a la norma peruana? Sí, ingeniero. Más adelante vamos a ver más acerca de la excentricidad. No, pero esos pórticos de acero, tienes 6 tipos de pórticos de acero. Mi pregunta es, ¿esos pórticos, esos tipos de pórticos están alineados a la norma peruana? Sí, ingeniero, en la norma técnica en la E030, en la tabla, si no me equivoco. Puedes continuar. Ya, ingeniero. Le estaba comentando acerca, ¿no?, sobre la torsión, sobre el movimiento torsional. ¿Esto qué puede generar, no? Se podría decir, ¿no?, son causas de las fuerzas y desplazamiento adicionales en algunos elementos de la resistencia lateral. Se podría decir en comparación, ¿no?, con los elementos correspondientes de un sistema sin ese desequilibrio, como les decía. Torsión natural en sistema elástico de un solo piso, ¿no? Suponga que su losa es infinitamente, un pequeño ejemplo, en su propio plano. La masa total de la estructura se concentra en el piso y el origen del eje de coordenadas se establece en el centro de masa. Acá podemos ver el centro de masa y el centro de rigidez. Esto le vamos a dar más detalladamente. Nos indica un autor que el centro de masa tiene que coincidir con el centro de rigidez. Y si no coincide, no, eso es lo que provoca una excentricidad accidental, lo que se dice. Acá tenemos unos pequeños modelos de definición. Acá como modelo 1, ¿no?, corresponde al modelo torsionalmente balanceado. Todas las columnas y las vigas del primer modelo tienen dimensiones de
de 0.30 por 0.50 metros, ¿no? El lado mayor, inercia de la columna se orienta en la dirección. Acá en la figura 2 podemos observar las columnas de 30 por 50. En todos los niveles, todo tenemos. En modelo 2 tenemos torsionalmente desbalanceado, ¿no? Esto es prácticamente, como les decía, las irregularidades en las edificaciones, podemos encontrar parte de ello. Debido a que la columna 2, no esta columna, de color rojo, ¿no?, se reemplaza por una pantalla de 0,30 de espesor por unos 50 de longitud, como observamos aquí en la figura 3. Esto hace que el centro de rigidez se desplace hacia la izquierda, más cerca al eje A. Acá podemos ver el eje A. Y como modelo 3, ¿no?, se basa prácticamente como el modelo 1. Solamente que con la diferencia que para todos los niveles en el centro de masa se encuentra desplazada a una distancia de... Más adelante vamos a hallar un ejemplo acerca de todo esto para saber las diferencias. Lo que les decía, las regularidades de las edificaciones. En este autor, ingeniero civil Martínez, nos sostiene que el centro de rigidez del edificio debe coincidir con el centro de masa, lo que les decía. Y si no coincide, es porque existe una excentricidad accidental. Y San Bartolomé y Silva, también que son ingenieros civiles, les designan, ¿no?, como estructuras regulares y las estructuras irregulares. Eso también lo hallamos en la E030 de diseño sismorresistente en los sistemas estructurales. Acá tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones en la 030, los factores de irregularidad, ¿no? Prácticamente en la irregularidad de rigidez piso blando tenemos 0,75. Esa tablita número 7 la encontramos en el reglamento en la 030, ¿no? Un pequeño resumen. En la tabla número 8 tenemos las irregularidades estructurales en planta. Tenemos en planta y también tenemos en altura. Más detalladamente lo voy a ir de a poco diciendo. Tenemos los factores de irregularidad, que esto es un pequeño resumen, ya que en la E030 nos indica acerca, ¿no?, de los factores de irregularidades, en qué caso lo vamos a utilizar. Como categoría también, ¿no?, debemos saber en qué zona nos encontramos. Ucayali nos encontramos en la zona 2, como vemos, ¿no? ¿Qué nos dice en la zona 2? No se permiten irregularidades extremas, excepto en edificios de hasta 2 pisos u 8 metros de altura de total. Categoría de la edificación C. Acá tenemos un análisis sísmico, ¿no? Blanco también es un ingeniero civil que dan aportaciones sobre el diseño sismorresistente. Es único, ya que la fuerza de inercia que producen los sismos son superiores a la carga más severa que ha de soportar la estructura durante su vida útil. Es por ello el diseño debe estar orientado a evitar una falla frágil, buscando lograr el comportamiento elástico de la edificación. Justamente cuando no hay un sismo, eso es lo que se necesita de una edificación, que haya un comportamiento elástico, porque en sí, si todo fuera así, se podría decir, todo compactado, podría causar un derrumbe, se podría decir. Justamente lo que va a provocar el sismo son, ¿no?, las torsiones sobre las edificaciones. Y acá habla en el reglamento, en la 030, en la regularidad estructural, en el artículo 19, con más detalladamente en las tablas número 8 y 9. ¿No? Las estructuras se clasifican como regulares o irregulares para los fines siguientes. Tenemos
como clasificación las irregularidades estructurales. Tenemos en altura y también tenemos en planta. En altura tenemos las irregularidades en rigidez, en masa, de masa, las irregularidades en geometría vertical y la discontinuidad en los sistemas resistentes. Y en planta vemos la irregularidad torsional, las esquinas entrantes y la discontinuidad del diafragma. Eso es justamente lo que les indicaba las irregularidades de los sistemas estructurales que se dan en los edificios. Acá tengo un ejemplo, ¿no? El ejemplo aplicativo, ¿no? Sobre la torsión en una edificación. El edificio de 3 niveles mostrados en la parte inferior se encuentra ubicado en la ciudad de Pucallpa. El sistema sismorresistente es a base de muros de concreto reforzado. Posee una losa planta de concreto posensado de espesor constante. Luego de realizar un análisis modal espectral, se ha determinado que el cortante de piso en el nivel del techo de la dirección norte-sur es 200 toneladas. Eso tenemos como dato. Y lo que nos pide es allá la rigidez de los muros en cada nivel, las coordenadas del centro de gravedad y centro de rigidez, las cargas de dirección norte-sur aplicando un cambio de excentricidad negativo, ¿no? Determinar las cargas sísmicas y en la D tenemos para el nivel del techo, la parte superior, determina si se tiene irregularidad torsional del tipo 1A o 1B. Eso es prácticamente el ejemplo, ¿no? Nos dan como datos, ¿no? Acá tenemos el muro 1, los muros 2 y el muro 3 que nos indican. Los datos los tenemos más abajo. Tenemos las alturas, ¿no? De la primera planta, segunda planta y de la tercera planta. Como datos tenemos la resistencia, ¿no? La compresión, que es 280 kilogramos por centímetros cuadrados. El módulo de elasticidad es 252.671.3. La altura de los niveles, como les indicaba, y los espesores de los muros. Como primer punto que nos pide ya la rigidez del muro en el centro de nivel de techo, ¿no? Esto es la K que nos indica la rigidez, ¿no? La rigidez del muro 1 del techo. Vamos a hallar esta parte. Y el momento de inercia. Acá ponemos la fórmula, ¿no? De la inercia, que nos base por altura al cubo sobre 12, ya que es rectangular, de forma rectangular. Tenemos la inercia, que es 20 centímetros, como le indicaba en los datos, por 400 centímetros entre 12. Y como inercia nos da este dato. Ya, ahora en la rigidez tenemos esta fórmula, ¿no? 1 sobre 3 veces la altura sobre el área y el módulo de elasticidad por la altura y la longitud al cubo sobre 3 veces el módulo de elasticidad por la inercia. Acá tenemos, esto es con respecto a la rigidez del muro 1, del techo, de esta parte. Solamente reemplazamos, pero lo tenemos acá en kilogramos. En kilogramos nos salía 48.741 kilogramos sobre centímetros y convirtiendo la tonelada nos sale 48.741. De este modo también hallamos ahora la rigidez del muro en el tercer nivel. En el tercer nivel, no olviden, esto es sobre el techo, tercer nivel, segundo nivel. De esa manera solamente aplicamos, reemplazamos valores y la rigidez en el muro de tercer nivel nos sale 132.000 y de esta manera también hallamos el cálculo de rigidez en el muro 1 pero en el segundo nivel. Ahora también de este modo hallamos la inercia ahora en el muro 2. Reemplazamos los datos ya mencionados, solamente reemplazamos y tenemos como datos. Ahora, como ya tenemos todo prácticamente, reemplazamos la inercia y la rigidez del muro 2, ¿no? Nos sale 60.926 toneladas sobre centímetro. En el cálculo de rigidez en el muro 2 y así sucesivamente. Como podemos ver,
Ahora tenemos el cuadrito, ¿no? Los cálculos que se ha hecho con respecto acerca, ¿no? Del edificio. Cerca del techo, del tercer nivel, del segundo nivel y del primer nivel, de la base. Ahora, como segundo punto, las coordenadas de centro nos pide allá el centro de gravedad y centro de masa. Ahora, ya que tenemos los datos ya mencionados del primer problema, de la primera pregunta, vamos allá las coordenadas de centro de gravedad. Ahora, el cálculo del centro de rigidez que también nos piden, ¿no? El centro de rigidez, ¿no? La sumatoria, ¿no? De la rigidez en Y por X, ¿no? Lo que se quiera ya. Prácticamente el centro de rigidez. Hacemos, ¿no? 0, nos ponemos acá de 0 a 0 en X y en Y. De 0 por 1, ¿no? Más 15 por 1.251. ¿No? Eso con respecto a Y. 15, ¿no? En el muro 2, que es 1.251 más 30, desde el punto de acá hasta el punto extremo, que es 30 por 1.01. Y así también hallamos en Y, de esta forma, ¿no? De 0 por 1, 0 por 1, 0 por 1, y con respecto al extremo A, tenemos a más 12 por 1, lo que tenemos. Ahora, ya que tenemos el centro de rigidez, ¿no? Nos pide, en el tercer punto, nos pide ya determinar las cargas sísmicas requeridas para cada muro. Tenemos como cortante 200 toneladas como dato que nos daba. El centro de gravedad va a ser este punto. Ahora hallamos la rigidez total del piso en dirección de Y. Eso hacemos una sumatoria, ¿no? Tanto en el eje Y. Y luego tenemos que tener en cuenta la contribución de cada muro. Esta es la contribución de cada muro. En el Y1, que ese es el total de 3.752, en porcentaje nos sale 26.1. Y así tanto en Y1, en Y2 y en Y3. Ahora hallamos las fuerzas cortantes en cada mono. Sería en la parte superior, ya hemos visto, ¿no? Que como cortante tenemos este dato y solamente multiplicamos lo que tenemos acá. Solamente que acá está en porcentaje y acá lo ponemos, ¿no? De forma decimal. Lo multiplicamos y tenemos esos datos. Estas son las fuerzas cortantes. Ahora las fuerzas rotacionales para carga en la dirección Y. Eso tenemos, ¿no? Esta fórmula, el momento. Ahora esta fórmula se lo va a aplicar, ¿no? De acuerdo a, ¿no? Como le estaba explicando, la excentricidad accidental. Esto nos indica en la norma, en la tabla número 7, sismo resistente, que aplicando un cambio de la excentricidad de 5% a la dimensión en planta, perpendicular a la dirección de análisis. ¿Qué nos indica esta excentricidad accidental? ¿Qué nos quiere decir? Es prácticamente para cada dirección de análisis, ¿no? La excentricidad en cada nivel se considera como 0.05 veces, como podemos ver. Eso se va a considerar tanto en el eje X y como en la longitud total del eje Y. La dimensión del edificio, no la dirección perpendicular a lo que se quiere, a la dirección que se vaya. Este es el eje, la excentricidad accidental, el 0.05 por 30. ¿Por qué por 30? Bueno, la longitud total que hallamos acá en el eje Y, en el eje X. Y de esta manera el eje accidental es de 1.5. Ahora, por lo tanto, la dimensión X del centro de masa con un cambio positivo es, en el centro positivo tenemos, ¿no? 15, que es más 1.5. Como podemos ver acá, 15 más 1.5, que va a ser el eje accidental, la excentricidad accidental. Ok, Lucas, por favor, pasa las conclusiones y recomendaciones. Ok, ingeniero, sabe.
Como conclusiones, tenemos, ¿no?, que los efectos torsionales afectan significativamente la respuesta del edificio, particularmente en el caso de estructuras dúctiles, produciendo una distribución desigual de los desplazamientos laterales. Como resultado de ello, la capacidad de ductibilidad del sistema se reduce y la demanda de desplazamiento lateral en algunas partes del edificio se incrementa. Segundo punto, los requerimientos torsionales existentes en los reglamentos, deducidos a partir de las consideraciones elásticas desarrolladas varias décadas atrás, no son efectivos para mejorar la respuesta de la estructura, ya que esto, ¿no?, es necesario introducir modificaciones que permitan una consideración racional de los efectos torsionales en los códigos de diseño. Esto, ¿qué nos quiere decir? Que pasa el tiempo, ¿no?, tratar de actualizar las normativas, porque con el tiempo tenemos ciertos cambios y con eso podemos, ¿no?, poner, ¿no?, unos códigos de diseños nuevos, se podría decir. Como tercer punto, la presencia de elementos estructurales con diferentes desplazamientos de fluencias puede afectar significativamente la ductibilidad del sistema. Ahora, como recomendaciones, para analizar, ¿no?, cualquier edificación de interés que haya sido diseñado con la norma E030 de diseño sismo resistente actual, aplicando la comparación de las normas E030 antiguo, bueno, prácticamente no siempre va a haber diferencia porque se vaya actualizando las normas, el reglamento. Como segundo punto, para edificaciones irregulares, la presente norma resultaría mucho más adecuada debido a que los factores de irregularidades tanto como en altura varían para cada tipo de irregularidad. Eso trae consigo un diseño más preciso. Se recomienda el uso y aplicación de los modelos dinámicos para el cálculo de estructuras, ya que muestra una mayor confiabilidad en el análisis sísmico. Eso nos quiere decir que en el reglamento nacional nos dan ciertos parámetros y con ello, ¿no?, nos guiamos y para tener una mejor, un mejor modelamiento de los sistemas estructurales que se pueda. Eso es todo con respecto a ingeniero de exposición. Ok, bueno, ya, con eso terminamos las presentaciones de los trabajos calificados. Por favor, les voy a pedir que entren a su aula virtual. Voy a subir la clase de teoría de Cross y material para que vayan estudiando y el día jueves empezamos con la teoría. Pero voy a ir subiendo material para que ustedes vayan repasando. Tienen mañana y pasado para que tengan, para que estén al corriente del método. Sí, Luis Puelles, dime. Luis Puelles. Ingeniero, sí, ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, le quería, no sé cómo lo podría tomar. Es como, o sea, yo revisé mi examen que usted calificó ¿Ya? y en la segunda, o sea, yo hice 2 ejercicios y en la segunda pregunta, por motivo del tiempo, lo dejé, o sea, no, lo dejé en función de EI. Y entonces, ingeniero, no me considero ni siquiera un punto. No sé si así es el método de corrección porque en sí solamente faltaba multiplicarle o si es que nos hubiera Ya, dado una ya. tablita de... Ok, entonces para todos los que tienen algún tipo de consulta, duda concerniente a su evaluación, pueden hacerlo por el mismo aula virtual. ¿Ya? En el mismo aula virtual, ya, bueno, hay una compañera que también ya hizo, me falta corregir 10 exámenes por si acaso, ¿ah? O sea que de los que ya he corregido, pueden hacerlo por el aula virtual, no se preocupen. O sea, de todas maneras, los voy a atender. Si es que hay algo que corregir y de repente, aunque han sido muy pocos exámenes que han estado completamente desordenados, he tenido que hacer un gran esfuerzo para entender su letra, pero en la gran mayoría, por lo menos el 80%, ha desarrollado con bastante limpieza y claridad. Entonces, voy a revisarlo, Luis. ¿Ah? Hazlo por el aula virtual y te ofrezco desarrollarlo, revisarlo tan pronto termine los 10 exámenes que me faltan, ¿ok? Y Ya, similar listo, para ingeniero. cualquiera que tenga alguna duda, ¿no? Ya,
Ya listo, ingeniero. Gracias. Sí, no, no te preocupes, porque ahora no te puedo solucionar porque Tengo no tengo tu examen en la mente, pero ahí mismo, en la misma plataforma, me puedes decir, profesor, mi pregunta número 2, dejé llegué, hice la solución, me faltó solo reemplazar el EI, le solicito se reconsidere la evaluación. Entonces yo lo evalúo y si es correcto, te subo los puntos, no tengo ningún problema. ¿Ok? Sí, ingeniero, listo. Sí, También, sí. claro, porque en sí había No hay una, problema, usted Luis, nos no hay había dado problema. una sección Si de, estás en lo correcto, se te sube, no hay ningún problema. El objetivo de esto es de que hayas aplicado la metodología y que hayas llegado a la respuesta. Si no has llegado a la respuesta y por ahí desde el planteamiento original está mal, definitivamente yo pongo el 0. Si el sí, ingeniero. planteamiento está muy bien y por allí te has equivocado matemáticamente, se pone un porcentaje. Si has llegado a la respuesta, se pone el 100%. Entonces, Sí, ingeniero, básicamente esa es la metodología, ¿no? es que no me equivoqué, solamente que no, al final, para revisar las diferentes, ¿cómo se dice? Fuentes, para revisar la sección W 10 por 30 que usted puso, hay diferente información en el internet. Y, o sea, Ya. no sabía cuál poner, Ok, porque pero me ¿vistes salía de alguno de la Aceros tabla? Arequipa. Buscaste la Ajá, tabla y viste la inercia de la tabla y el área de la tabla y sí, todo eso. así sí, ingeniero, sí, por Ah, ok, eso. ya, lo Así hice mi revisamos. primer ejercicio Ok, y me lo puso revisamos, no hay correcto. problema. Ya, listo, ingeniero, gracias. Ok, ¿alguien más desea hacer una consulta? Ingeniero, buenas noches. Hola, hola Nur, dime. Este es Jean-Pierre, ingeniero. Una Ah, consulta. Jean-Pierre. Disculpe, sobre los puntos adicionales de la solución, lo que es del examen. No sé cuál es el sistema, solamente un punto creo me han colocado a la hora Ya, de revisar. básicamente es esto. Le pongo los 3 puntos a aquel que ha hecho la solución en MATCAT completa, correcta, sin hacer copia-pega de Excel, que eso es un mal hábito, que esté codificado, programado en MATCAT, que tenga la presentación en PowerPoint y que tenga la verificación con software de las 4 preguntas. Entonces, según eso, yo empiezo a hacer una proporcionalidad. Hay jóvenes que solo han desarrollado el MATCAT, más no la verificación con el software. Hay jóvenes que han hecho el MATCAT y el PowerPoint, más no, bueno, la verificación y el MATCAT, más no el PowerPoint, y así. Y hay jóvenes que no han hecho las 4 preguntas, han hecho 2 preguntas, ¿no? Entonces, o 3. Entonces, según ello, yo he tomado una proporcionalidad y le pongo, ¿ok? Y bueno, siempre es bueno mencionar que esto es un extra y no hay reclamo al respecto, ¿no? Pero de todas maneras, si de repente se me ha pasado, puedes preguntarme, ¿no? No tengo ningún problema, lo vuelvo a revisar, ¿ok? Sí, ingeniero. En todo caso, ¿dónde Sí. colocaría la consulta o al En la menos la pregunta número deducción? 4. En la pregunta número 4 he puesto los puntos del solucionario. Y a Ya, hay 2 personas que tienen en su pregunta número 4 los 5 puntos. Se lo he puesto en la pregunta número 3. Solo 2 alumnos hasta el momento tienen 4 puntos en su última, 5 puntos en su última pregunta. porque a la hora Pero de colocar el casi todos los solucionario, demás en la pregunta 4. ajá, sí. ¿Ok? Sí, yo entregué tal como usted dijo, lo que es Ah, perfecto. el MATCAT, la comprobación con el SAP y también lo que es ¿cómo se llama? El PPT, ingeniero. Perfecto. Y Entonces un pónmelo punto ahí nada como más. comentario, le doy una segunda revisada, no te preocupes. Ya, ingeniero, muchas gracias. Sí. No, o sea, bueno, jóvenes, ustedes saben, son 56 preguntas, me demoro 15 minutos por cada una. Es una labor titánica corregir, por lo que pasa es que tienen que ser exámenes únicos. Para mí hubiera sido más fácil tomar un avión a Pucallpa y tomar un examen físico durante 2 horas. Y la corrección lo hubiera hecho muy rápido, pero ahora no se puede hasta el próximo año, ¿no? Pero de todas maneras, estamos avanzando. ¿Ok? Nur, sí, ¿deseas participar? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo Disculpe estás? la interrupción. No, con todo gusto, Bien, dime. ingeniero. Quería comunicarle que un poco tengo problemas con respecto al marcar la asistencia desde el día 16. Tal vez sea mi internet o tal vez mi plataforma, tal vez sea el equipo que estoy usando, sino que ya llevo 2 faltas y sí estoy asistiendo a las clases y no sé. Eso sí es algo delicado, Nur, es muy delicado porque ya estamos en la Sí, sesión, creo que 13, el 30% de 13 son menos de 4 faltas, y si ya tienes 2, ten mucho cuidado. sí.
vamos a terminar el Sí. ciclo por lo menos con 16 sesiones, que es el estándar. Y el 30% de 16 son 5 faltas. Ya tienes 2. Entonces yo te sugeriría que busques otra computadora o por último, si tienes confianza con un compañero, le pidas que ingrese con tu usuario y marque su asistencia. No sé, son ideas que yo tengo. Lamentablemente en ese aspecto no te podría apoyar. Esto es por sistema, ¿no? Coordina con tu delegado, algo debe pasar. No sé si eres la única en esa condición, pero tienes que Sí, buscar ahora una solución, ¿ya? Yo también, ingeniero, Vilches, ingeniero, la clase pasada y hoy no pude marcar. No pudiste marcar. Bueno, no sé, en ese aspecto no les puedo apoyar. Lamentablemente, como les digo, es sistema. Lo que sí les puedo recomendar es de que se pongan pilas, vean si lo pueden marcar por el celular, por la tablet, por otra computadora, o por último, los que sí pueden, de repente pueden entrar con su mismo usuario. A veces las computadoras tienen firewalls o muros que también evitan que las páginas funcionen al 100%. No lo sé. No soy experto en computadora, pero la recomendación es de que ya tengan mucho cuidado con las asistencias, porque yo sí controlo eso, por si acaso, ¿no? Yo controlo eso, o sea, el que tiene 30%, así rinde el examen final, le pongo 0, y le promedio el 0, y sale promedio 0,2, 0,3, como lo hago todos los ciclos. O sea, no es de que lo voy a hacer este ciclo, lo hago todos los ciclos. Y no hay forma, y pueden mandar su carta, y yo salgo con mi reglamento, y igual. Y no es porque sea malo, sino que porque yo cumplo el reglamento. Me gusta cumplir en ese aspecto para no tener problemas. ¿Ok? Esa es mi recomendación. No puedo decirte más, Mur, ¿no? Espero lo puedan solucionar. Espero lo puedan solucionar. De verdad es algo que a mí de verdad me preocupa un poquito y a ustedes más, ¿no? Ingeniero, o en todo caso, si podría dar 2 minutos para marcar, aunque sea no sé, de alguna forma, porque con este ya va a ser 2 veces, ¿saben que no marco? Lo que pasa es de que yo no puedo modificar una vez que abro la sesión, pongo las horas y se quedó allí. Por eso pongo la marcada como 2 horas, ¿no? O sea, no es que ahorita ya se cerró, porque hasta las 9 creo que se podía marcar. Entonces ya no lo puedo volver a abrir. Ese es el problema. Por eso siempre tienen ustedes que intentar desde el inicio de la sesión. Esa es mi recomendación. Y tienen 2 horas, 2 largas horas. Si es que no pueden hacerlo al principio, lo pueden hacer casi al final. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. A ver, Nur, Anthony, Luigi, a ver, ¿pueden participar? Sí, ingeniero. A ver, primero Luigi. Sí, ingeniero, buenas noches. Una consultita. Mira, justo en la asistencia, yo, por ejemplo, teniendo en cuenta que todavía no termina la clase, yo estuve toda la clase de hoy y la clase pasada, la clase 9, estuve todo pendiente. Todas las clases yo asisto todo el horario completo, no me pierdo ni una clase. Por ejemplo, ahorita me he olvidado de marcar la asistencia y ahorita estoy viendo que ya no puedo marcar. Teniendo en cuenta que no termina la clase todavía y seguimos en clase, si pudiese habilitar la plataforma. Bueno, a ver, voy a ver si puedo ya. Mira, de verdad que yo hasta donde sé no se puede. A ver, déjame chequear. A ver, gracias. Porque seguimos en clase, o sea, no termina la clase. No, todavía. sí, no tengo ni un problema, ¿no? A ver, análisis estructural. Voy a entrar a ver si puedo modificar. Registro de asistencia. Y vamos a poner esta. No, ya se cerró, ¿ah? Sí, ya está cerrado. A ver, déjame ver un rato, a ver si le pongo acá en modificar. Sí, por favor. Pero vamos por a ejemplo, vamos a aumentarle 20 minutos, a ver si no se malogra. Gracias. Guardar cambios. La clase 9 fue asíncrona y me olvidé también de marcar la asistencia también. Eso lo tienen que ver ustedes, por favor. Ya, tienen 5 minutos más. Dale, empiecen a marcar su asistencia. Ya se puede, ingeniero. Muchísimas gracias. Ya, todos empiecen a marcar su asistencia. A ver, la señorita Nur, también, por favor. Todos los que no marcaron, y por favor. Ya está ahí, ingeniero. Muchas gracias. Yo no tengo por qué. Tienen 2 horas. Gracias. Por favor. No se preocupen. Ahora, por ejemplo, sí he podido. Ya, bueno, como les digo, voy a subir la información del método de Cross. ¿Ya? Revísenla. Les voy a subir también la presentación. Y bueno, el jueves hacemos la teoría. Anthony, creo que también falta. Levántate la mano, Anthony. Sí, ingeniero, buenas noches.
También respecto a la asistencia, ingeniero, lo que le había comentado al comienzo de las clases, tenían problemas con mi matrícula y cuando podí modificar mi matrícula ya pude ya participar y hasta ahorita no tengo ni una asistencia. No tengo ni un problema con la asistencia. Lo que le estaba consultando al comienzo de clases era que no se podía considerar porque no aparecía en el sistema. Había participado en las primera y la segunda clase y no sé si se me puede habilitar De las o primeras clases, no a la creo. primera y la segunda. Mira, lo que te recomiendo es que asistas a todas las clases que queden, no te pierdas ninguna o marques la asistencia. Y si tienes problemas, ahí vemos cómo solucionamos. ¿Ok? Pero lo que pasa es que no puedo volver al pasado, ese es el problema. Sí, ¿Ya? sí, ingeniero, eso ya le había comentado, también le había comentado al delegado, que la Ya, primera semana tuve problemas con mi matrícula. ya, está Y ya, bien. Yo creo que se puede dar una. Si estás en peligro de superar el 30%, ahí vemos, coordinamos con el ingeniero Walter o el ingeniero Devin a ver qué se puede hacer, porque yo creo que es completamente justificable, porque si no estás matriculado la primera semana, no debería entrar en el control de inasistencias, ¿no? Veamos al final. Lo bueno es que ya me lo dijiste, lo voy a tener presente y el delegado, mucho más razón. Todos ustedes, si tienen algún tema administrativo, con su delegado. Para eso está el delegado, para eso se le dan los créditos extra. Y bueno, él les va a ayudar a solucionar, no se preocupen. ¿Ok, Anthony? ya, ingeniero. Sí. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, jóvenes, buenas noches y a revisar el aula virtual. Estoy subiendo en unos 20 minutitos la información. ¿Ok? Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches, noches. Buenas ingeniero. noches. Buenas noches. Hay un soltero.